bueno, pues no la concluían, pero bueno, ya estamos con ustedes. Tenemos dudas hasta aquí con lo que hemos platicado, ¿verdad? Con respecto a lo que son estas situaciones básicas que devienen de los primeros títulos de la ley agraria con respecto a nuestros sujetos agrarios. ¿Tenemos alguna duda o podemos empezar? No, profesora, ninguna. Gracias. Muchas gracias. ¿Alguien más? Si tienen dudas, por favor, porque, bueno, seguimos avanzando en los temas y, bueno, cuando se avanza, la verdad es de que ya resulta complicado luego regresar, ¿no? Entonces, bueno, vamos a, permítanme, vamos a iniciar con este video. Que es súper breve. Compartirles precisamente, ¿verdad? Esta situación con respecto a la importancia que tiene. Ya por ahí habíamos tocado, ¿verdad? De la representación tan importante que tienen los núcleos agrarios al constituir el ¿qué? 51% del territorio nacional. Vaya que es importante hablar de estos temas, aunque los que toman decisiones, aunque también nuestros clase gobernante, ¿verdad? Ejecutores de política pública, pues como que no lo quieren ver, ¿verdad? Y parece ser un tema secundario. Hablar del 51% de tu territorio nacional y que se considera un tema secundario, habla del desconocimiento del tema. Bueno, estábamos siendo tocantes, estaba yo ubicando aquí un material para presentárselos, estábamos siendo tocantes precisamente a lo que eran los sujetos agrarios, es decir, quiénes son, ¿verdad? Estas colectividades y quiénes representan, cómo es que se materializa el ejercicio de estos derechos, ¿sí? Primero vamos a esta guía y después vamos a lo que es precisamente nuestra ley agraria. Hay otra situación por si se me olvida mencionarlo. Muchachos, cuando estamos haciendo las participaciones en clase, dentro de clase, es con la finalidad de alguna manera y en un principio pues de congruencia, el que las personas que se conectan en tiempo y forma tengan esta situación de estar evaluados de manera continua. La persona que por alguna circunstancia particular y que puede ser u obedecer a situaciones de salud y demás, también las entendemos, ¿sí? Me han llegado un par de justificantes y no ha habido mayor problema. Para las personas se les dijo que pueden subir sus actividades. Entonces, incluso me comuniqué de manera personal, directa, a través de un correo electrónico y no recibí respuesta. Yo creo que es cada quien, ¿no? Uno tiene que hacer lo que le toca, aunque pareciera que se han perdido hasta las formas básicas de comunicación. Pero bueno, lo dejo en la conciencia de cada quien. Otra situación, a veces ustedes me piden tiempo y la gran mayoría, pues genuinamente realiza sus participaciones y actividades. Y hay quien me está haciendo copy-paste. Para hacer un copy-paste, yo creo que un par de minutos bastaría. Para encontrar documentos, muchachos, yo nunca lo he negado. Aquí está la información, es disponible, asequible para todos. Lo que no voy a tolerar es que me quieran hacer una evaluación con ese tipo de documentos. Si lo va a utilizar, léalo, porque cuando pregunto y usted no me responde, entonces yo pienso que no estamos haciendo nada. Entonces, por favor, mayor congruencia. Si me van a entregar algo que sea de ustedes, si es una participación, porque me parece que en las participaciones tampoco hemos establecido una métrica y me están entregando 11 palabras, 16 palabras. Y cuando yo digo, muchachos, ya subieron su participación, maestra, me falta tiempo. Yo creo en ustedes, en su palabra, porque hay algunos que hacen muy buenas participaciones en sus propias palabras,
con sus propios recursos y es notable, ¿sí? Entonces, por favor, si van a estar en clase, vamos a estar en clase. Si usted tiene este tiempo para hacer otra actividad, por la razón que sea, no se preocupe, no estoy pasando lista. Y si usted le va a hablar al compañero en la parte final de la clase o a la mitad de la clase para decir, la maestra pidió una participación, ay, escríbele 2, 3 palabras. ¿Sabe lo que yo siento cuando estoy leyendo eso? Póngase un poquito en mi lugar, ¿sí? Fin del comentario. Bueno, estábamos con los sujetos agrarios. Los sujetos agrarios, ya hablamos de los titulares, de los propietarios, y que son precisamente nuestros ejidatarios. Vamos a encontrar en nuestra reglamentación apenas una connotación bastante breve sobre lo que es un ejidatario, pero lo vamos a ir ligando. Ahorita le voy a decir por qué. Hemos dicho que ejidatario es un mexicano mayor de edad, pero que tiene excepciones legales a esta mayoría de edad. ¿Cuándo? Tiene familia a su cargo. O bien, también hay otra excepción, a través de sucesión. En ese caso no nos interesa, no tomamos en consideración la mayoría de edad y le reconocemos la calidad de ejidatario. ¿Qué derechos atañen a los ejidatarios? Aquí voy a hablar como una panorámica, aunque de hecho es su actividad semanal, establecer los derechos y las obligaciones de los ejidatarios. ¿Dónde los vamos a encontrar? En la ley agraria, ¿sí? Su única fuente de consulta, y yo lo digo porque es como muy accesible, aquí la tiene incluso ya como parte de sus fuentes de consulta, la ley agraria. Lo puede retomar para realizar su tarea, por favor, porque sí les pido que sea con fundamento legal. Entonces, ustedes establecen lo que es el derecho, en qué artículo viene de la ley agraria. Sí necesito ese catálogo, que lo hagan, cuya fuente, pues si no exclusiva, pero sí dijéramos la más cercana a lo que nosotros estamos pretendiendo revisar, es precisamente la ley. ¿Qué derechos les reconocemos? Bueno, pues al ejidatario le vamos a reconocer uso, aprovechamiento y disfrute. ¿De qué? De las dos áreas que tiene reconocidas. Primero, su parcela, su terreno rústico con vocación agropecuaria, pero también sobre aquellos de uso común. Imagínese usted como ganadero. Ese ganadero que tiene unidades animales y en las tierras de uso común son pastizales, llegan a ser algún tipo de vegetación que nos pudiera ayudar en la alimentación, se puede hacer. ¿Quién lo puede hacer? Usted y todos los ejidatarios. ¿Por qué? Porque acuérdense que ahí no tenemos un derecho exclusivo. Somos copropietarios, pero tenemos un documento donde dice el certificado de derechos comunes que nos habla precisamente de esta titularidad compartida. Después nos dice un escenario que contrasta con lo que hasta ahorita hemos visto. Derecho a adoptar el dominio pleno sobre su parcela. Es decir, una conversión que se realiza de lo que es la propiedad social a lo que es, escúchelo bien, propiedad privada. ¿Cómo? Sí, como lo está oyendo, propiedad privada. ¿No me dijeron, maestra, en la reforma que había una protección al campo, una protección a las tierras? ¿Por qué les permiten la adquisición de dominio pleno y con ello desincorporar los terrenos rústicos? ¿Se permite? Sí, se permite. Con apenas escasos requisitos. Por ejemplo, la opinión técnica de la Procuraduría Agraria, por ejemplo, el acuerdo de asamblea donde se permita el ejercicio, porque sí les tengo que decir esto, para que los ejidatarios puedan adoptar el dominio pleno, necesitan anuencia de quién, del órgano supremo del ejido, es decir, la asamblea. Es una manera de ponerles apenas unas limitaciones, apenas unos inconvenientes, pero sí lo puede hacer. ¿Qué pasa con esas parcelas que se desincorporan y se convierten en propiedad privada? Pues que son terrenos con cualquier otra actividad que puede no ser, por supuesto, una explotación agropecuaria. ¿A quién la puede vender? Cuando es propiedad privada, a quien usted quiera. ¿Sí? Aunque bueno, habría que conocer cuál es el derecho preferente, porque aquí habrá otros ejidatarios
o habrá vecindados. Aquí empezamos a encontrar la motivación de esta formalización de la calidad de avecindados. ¿Por qué quiero ser yo avecindado? Pues porque en algún momento, si un ejidatario quiere vender su parcela o si un ejidatario hace la desincorporación, usted tiene un derecho de preferencia, ¿sí? A eso se refiere esta tercera mención que nos hacen, ¿verdad? Para el caso de que otro ejidatario pretenda enajenar sus parcelas sobre las que adoptó dominio pleno, ajenas al núcleo agrario. ¿Se puede hacer? Sí se puede hacer. ¿Por qué? Porque ya se ejerció el derecho preferente y ni los ejidatarios ni los avecindados de mi propio núcleo quieren estos terrenos. A eso se refiere esta parte. Perdón. También nos habla del derecho sucesorio. Acuérdese usted, el artículo 17 y 18, digo, ahorita los vamos a ver ya en la ley porque me gusta darles primero la generalidad y después hablamos de lo que concretamente nos menciona la ley. Tiene este derecho de designar quién le va a suceder. Dije bien quién, es de una persona. El derecho sucesorio agrario es de persona a persona, no de persona a grupo de personas. Maestra, pero si tiene más de un hijo, de entre sus hijos tendrá que elegir. O se lo puede dejar a su esposa, o se lo puede dejar a la concubina, o se lo puede dejar a cualquier persona, porque este es un ejercicio de decisión autónomo. Cuando acudo directamente a la delegación del registro agrario y hago designación de sucesor, cuando yo muera a esta persona, ¿verdad? Le van a reconocer la calidad de ejidatario, le van a reconocer también a lo mejor, si es que todavía existe, mi solar, etcétera, etcétera. Todo lo que yo tenga en mi haber patrimonial le va a reconocer precisamente a esta persona que haya designado. O bien, si no hice designación, entonces acuérdense que opera lo que dice el artículo 18, sucesión legítima, y establece en orden de preferencia y acorde a la circunstancia concreta de nuestros sujetos agrarios, es decir, si es casado, si vive con alguien, si tiene hijos, si le sobreviven sus padres, si tiene dependientes económicos. Y será el propio tribunal quien se encargue de decidir sobre estas circunstancias. También le quiero decir que en ocasiones, ¿verdad? Pues no se ponen de acuerdo quién deberá suceder al titular de esos derechos. Y aquí yo les recomiendo que busquen un acuerdo, ¿verdad?, entre las propias personas. Obvio que el acuerdo tiene que ser en los ubicados en el mismo orden de preferencia. Ahorita lo vamos a ver a detalle. Bueno, hasta ahorita habíamos hablado de ejidatarios y habíamos hablado de avecindados. El avecindado, pues ya sabemos nosotros, los hombres o las mujeres mayores de edad, mexicanos que han residido, ¿qué? Por lo menos un año o más en las tierras del ejido y han sido reconocidos como tales. ¿Por quién? Por la Asamblea. Como órgano supremo nos interesa este reconocimiento. Si la Asamblea nos niega ese reconocimiento, entonces nos vamos directamente al Tribunal Agrario. Ahorita voy a regresar con el posesionario, ¿eh? Y entonces aquí vamos a hablar cuáles son los derechos que tienen los avecindados. Derecho a adquirir certificados parcelarios o de uso común. ¿A quiénes se los van a comprar? Porque los tienen que vender. ¿Quién los puede vender? El ejidatario. ¿Quién puede adquirir los derechos que devienen de esos certificados? Los avecindados. Pregunta, si un avecindado adquiere los derechos que emanan de los certificados parcelarios o de uso común, ¿en qué se convierte el avecindado? En ejidatario, ¿no? Perfecto, claro que sí, en ejidatario, porque está adquiriendo los derechos que devienen de la parcela o bien de las tierras de uso común. Aquí estamos encontrando la vinculación, la importancia y el interés para algunas personas que ya desde antes de ingresar al núcleo agrario que ya tienen la intención de convertirse en ejidatarios, pero hacen una antesala. ¿Cuál? Avecindado.
¿sí? Porque saben ellos que van a tener un derecho para adquirir cuando alguno de los ejidatarios quiera vender su parcela, ¿verdad? O quiera vender los derechos que tiene sobre las tierras de uso común. Aquí también otro de los derechos que tiene es el derecho de preferencia, ¿sí? Derecho del tanto, que lo van a encontrar así en la ley agraria, adquirir parcelas sobre las que se adoptó el dominio pleno y que se pretendan enajenar a terceros ajenos al núcleo agrario. Si nosotros sabemos, ¿verdad?, que hay esta venta de esa desincorporación, adquisición de dominio pleno, se convierte en propiedad privada. Y esta propiedad privada, por supuesto, se puede vender a cualquier persona, pero tenemos que agotar el orden de preferencia. Y el orden de preferencia me marca ejidatarios del propio núcleo y 2 avecindados. Y aquí es cuando entra el avecindado. Con esta intención de ¿qué? De adquirir los derechos y con ello, por supuesto, convertirse en ejidatario, ¿sí? Me voy a regresar porque vamos a empezar a hablar de una tercera figura que hasta ahorita no habíamos hablado. ¿Alguien me habla? ¿Alguien me dijo algo? Eric, dígame, Sí, profesora, yo tengo una duda. dígame. Con la figura que estamos viendo, Ajá, el vecindado, que después se convierte en ejidatario, es sí. como lo que pasa cuando luego ofrecen como terrenos que termina siendo ejido, que mucha gente dice que no hay que comprar ahí. A ver, Eric, ahí es una situación diferente. Porque en el caso del avecindado, en el caso de estas personas, estos hombres o mujeres, pues tienen este reconocimiento puntual. Imagínese usted que nosotros llegamos, porque pues así sucede, sé que lo han escuchado, no se garantiza la eficiencia, incluso la transmisión, cuando nosotros, como cualquier persona ajenas al núcleo agrario, llegamos y queremos o pretendemos comprar, ¿no? En ese sentido, nosotros no estamos en calidad de avecindados, ¿sí? Ellos pueden vender sus ejidos, pues siempre y cuando lo hagan con las formalidades. Y si nadie está interesado, entonces ya nosotros tendríamos ese derecho de adquirirlas, pero se tienen que agotar los derechos de preferencia, la renuncia del derecho del tanto se llama. ¿A qué me refiero, Eric? Pues de que debemos de saber y conocer cuál es la situación de cada uno de los ejidatarios. Estas ventas son ilegales de terrenos ejidales y comunales, porque generalmente no realizan todo el proceso, porque lo pueden hacer. Quiero decirles además de que esta situación no es nueva. Todo mundo sabe que hay venta de terrenos ejidales y comunales, pero ninguna autoridad, y me refiero ninguna, por ubicación geográfica se conoce de algún procedimiento que hayan establecido para poder formalizar y con ello garantizar que la certeza jurídica, bueno, ya de los compradores, ya ni siquiera de los sujetos agrarios, ¿no? Entonces, bueno, nada más hago un comentario. Desde el 2020, bueno, el año pasado, es que se va tan rápido el tiempo, se gestó por primera vez en México la venta de terrenos ejidales con carácter inmobiliario, es decir, para que otras personas, terceros ajenos al núcleo, puedan establecer su casa habitación y están realizándolo a través de una inmobiliaria cuyos integrantes que aprovechándose, apoyándose en los contratos de sociedad, conformaron la primera inmobiliaria ejidal en México. Digo, ahorita no vamos a entrar a detalle porque todavía nos faltan muchas situaciones para conocer y poder entender el tema, pero quiero decirles que es la primera vez que vemos en nuestro país que se está formalizando esta venta para evitar lo que Eric comenta. Nosotros vamos a llegar y vamos a comprar, bueno, y luego, ¿qué pasa? Pues pueden pasar muchas cosas. En el mejor de los escenarios se va a formalizar la compraventa. A veces nos dicen, es que no te preocupes, la operación está garantizada porque se realiza ante notario público. ¿Ustedes ya llevaron notarial o van a llevar o llevan? Es que la verdad no sé en qué semestre lo llevan. ¿En este? Ya lo llevamos. Ah, ya, ay, no, pues entonces ustedes ya saben.
las limitaciones que tiene el notario público. No por el hecho de que tú me vendas frente al notario público, realmente se va a dar el tracto sucesivo. Él lo único que hace es que decir que a él le consta que se realizó la operación, a él no le consta que sea el legítimo propietario. Y además a él le consta, bueno, pues que se va a pagar, no le consta que realmente esté el depósito en tu cuenta. Entonces, por favor, hay que entender un poquito más que en este tipo de actuaciones necesitamos tener mayor certeza. Ahora, también les quiero decir otro escenario y que es en el que yo justifico estas actuaciones. Cuando son de buena fe, por supuesto. La ley agraria no establece procedimientos, ¿eh? Esos son de los grandes inconvenientes que tengo en la ley. No hay procedimientos. Todo lo deja, así como lo estamos viendo, así está todo. Apenas regulado, apenas mencionado. Existe obligación por parte de los congresos locales de emitir procedimientos. Hasta la fecha no lo han hecho. Cada uno resuelve. Si usted me dice, maestra, ¿cómo regularizan la tenencia de la tierra en la Ciudad de México? Pues me hace pensar, porque le tengo que decir cómo conozco que se hace. Pero no es lo mismo Xochimilco que Tlalpan. No es lo mismo Ecatepec que Nesa, que Texcoco. No hay procedimientos. Ese es el problema, ¿sí? Pero bueno, Eric, espero haber sido clara. Es que hay mucho Sí, muchas gracias. sobre esas dudas, ¿sí? Pero bueno, ay, dejé de presentar. Permítame. Ok, y entonces estábamos hablando de una tercera figura, ¿verdad? Que es precisamente que vive al interior del ejido, pero que no tiene documentos. No tiene documentos porque este sí es como un titular de factum. De hecho, tiene que usufructo de la tierra. Realiza actos a título de dueño, pero no lo es. ¿Quién es el posesionario? Bueno, es un mexicano mayor de edad reconocido por quién. Aquí no me dijeron que por el Registro Agrario Nacional, va a ser por el órgano supremo del ejido, por la asamblea, ¿sí? Y obviamente tiene derechos sobre una parcela, de la cual se puede o no tener algún dato de identificación, es decir, que tengamos certeza sobre el verdadero titular o por lo menos el que obra en expedientes, ¿verdad?, del propio registro y que tienen los certificados a nombre del mismo. Puede ser mexicano, eso de puede ser, ¿verdad? Como que lo dejan muy abierto, ¿no? Mexicano mayor de edad. Por supuesto, tampoco admito excepciones legales. Las únicas excepciones legales las voy a admitir para lo que van a ser los ejidatarios, ¿sí? Y que aquí es lo más importante, de ahí la calidad y el reconocimiento. Posesión de un terreno ejidal. Aquí le llaman terreno nacional, pero es exactamente los mismos. ¿Pero qué derechos tiene este posesionario? ¿Cómo fue que llegó ahí? Bueno, derecho a que la asamblea le regularice su posesión. Claro, si la asamblea como órgano supremo no te reconoce, pues eres de alguna manera inexistente, ¿no? Para el propio núcleo. Necesito que la asamblea tenga conocimiento de que puedes estar ahí, ¿verdad? Por un transcurso del tiempo. Dicen que deben ser cuando menos 3 años a título de dueño. Y una vez regularizada, fíjese que lo puede vender. Maestra, ¿los posesionarios pueden vender? Sí, lo pueden vender. Sin documentos, por supuesto, pero es solo al interior del núcleo. O bien vamos a formalizar la adquisición de dominio pleno previo que consentimiento, anuencia, un visto bueno ¿de quién? De la asamblea, ¿sí? Aquí tenemos esta situación intermedia, pero puede ser que tenga esta situación de querer formalizar dicha circunstancia fáctica. Y entonces, ¿qué va a pasar? Que acude directamente al tribunal a través de una jurisdicción voluntaria. ¿Por qué? Porque lo que nosotros necesitamos verificar es que efectivamente la persona ha estado ese tiempo en el núcleo agrario con conocimiento a título de dueño y que obviamente pues nosotros desconocemos, ¿verdad? Sí, porque también pueden ser terrenos, muchachos, que no tengan una asignación individual y se permite a estos posesionarios realizarla, ¿sí?
puede ser un excedente, alguien que nadie, no fue asignado de manera individual, y entonces ahí puede ser que exista la figura del posesionario. Pero también puede ser que estas tierras, teniendo un dueño, teniendo una dueña, teniendo un titular, un propietario, no tengamos ubicada a la persona. Y esta persona no tiene vamos a decir, familia, ¿verdad? Que pudiera reclamar la legitimidad. ¿Por qué? Porque también hay declaración de ausente. Aquí no. Aquí se supone que estamos ante ese terreno que, bueno, pues no sabemos, ¿verdad? ¿Qué pasó con el dueño? Si nos ubicamos, pues afortunadamente su juventud los hace a lo mejor no conocer de fenómenos como por ejemplo la migración del campo, no solo al centro del país, ¿verdad? O a las grandes ciudades, sino también a lo que es el país del norte, en búsqueda de mejores condiciones de vida. Entonces quedaban como abandonados, ¿verdad? Esos terrenos. Y por ende la asamblea, en su carácter de órgano supremo, podía hacer la asignación y reconocimiento de estos derechos, ¿sí? Ahora vamos a ver lo que dice la ley, porque esto es, bueno, pues apenas, ¿verdad? Una básica. Lo tiene aquí dentro de sus fuentes de consulta, la puede consultar desde el lugar que usted quiera. Aquí está. Creo que la aprecia mejor ahí. Y hablábamos precisamente, ¿verdad?, de las generalidades y me indican, ya vimos el 9, ya vimos el 10, la explotación colectiva, ¿no? Sí lo digo. Sí, profesor. Gracias. Y vamos directamente a la sección segunda de los ejidatarios y avecindados. ¿Se acuerda usted? Ya hablábamos de una definición bastante básica que hace la ley de lo que es el ejidatario y lo vamos a ligar. Fíjese bien. El artículo 12 sí, pero también con el artículo 15. Ya lo hemos hecho, no cree que es nuevo. ¿Por qué? Porque aquí vamos a establecer para poder adquirir la calidad de ejidatario, ¿qué requerimos? Ser mexicano mayor de edad y aquí vienen las excepciones. ¿Cuál es la excepción? O de cualquier edad si tiene familia a su cargo o se trate de heredero de ejidatario, ¿sí? Entonces aquí ya tenemos sumados dos numerales que nos permiten realizar o al menos establecer cuáles son los elementos definitorios de lo que es un ejidatario, ¿sí? ¿Qué derechos tiene? Bueno, pues el derecho de uso y disfrute sobre sus parcelas, los derechos que el reglamento interno de cada ejido le otorgue sobre las demás tierras ejidales y los demás que legalmente le correspondan. Es como muy general. De hecho, la base es el artículo 14, pero usted va a encontrar a lo largo del contenido de la ley agraria más de 100 menciones de lo que es un ejidatario en donde podemos hacer una diferencia. Aquello que es un derecho, pero también aquello que es una obligación, ¿sí? Y de eso se trata su tarea o su actividad semanal, de los derechos y obligaciones de los ejidatarios, ¿sí? Bueno, ahora, ¿con qué documentos? ¿Cómo sabemos que efectivamente estamos frente a un ejidatario? Va a tener algunos documentos que pueden ser certificado de derechos agrarios. ¿Quién lo expide? Registro Agrario Nacional. Estoy en el 16, muchachos. Y en la fracción segunda me dice, con el certificado parcelario o de derechos comunes, que por supuesto también es emitido por quién? Autoridad competente. ¿Quién es la autoridad competente? Registro Agrario Nacional. Pero puedo no tener ni la fracción primera ni la fracción segunda. ¿Y qué tengo? Una sentencia o resolución de quién? De otra autoridad competente. Pero en el caso de estos son los tribunales agrarios, ¿sí? A eso se refiere precisamente con estas primeras menciones legales, donde nos habla de quién es el ejidatario. Aquí lo tenemos, quién es el ejidatario, 12 y 15. Ahora lo quiere separar, una definición legal en el 12, pero los requisitos para adquirir la calidad de ejidatario los tienen dos fracciones, ¿verdad? Y a nosotros nos interesa empezar a conocer cómo se acredita, qué documentos están, ¿sí? Permítanme mostrarles, aquí dejo de presentar en lo que lo ubico aquí, permítanme.
Les voy a decir, no sé, no, aquí no. Permítame. Creo que aquí, solamente para que lo vea, porque hemos hablado de los certificados, pero me parece que nunca los hemos mostrado. A ver, aquí está. Aquí están, ahora sí. Aquí está, un certificado parcelario, ¿sí? Aquí puede encontrarlo, aquí lo puede ver, ¿sí? Están las generalidades, qué presidente lo expide, ¿sí? El municipio, la ubicación, ¿sí? A favor de, aquí está el titular, ¿sí? Aquí está el titular, ¿sí? Aquí viene, obviamente, dentro del terreno del ejido, vienen las dimensiones de la parcela y ubicación. Recuerde, estamos hablando de la parcela. Tiene un número de identificación, tiene una ubicación geográfica, tiene la fundamentación, ¿sí? Y bueno, aquí tiene usted, precisamente, ¿verdad? Y aquí podemos incluso ubicar el acto que da como consecuencia el reconocimiento de estas parcelas. Aquí me dice que es una sentencia del Tribunal Unitario Agrario. Fíjese, todos los datos que nos aporta este elemento, ¿sí? Y aquí nos dice en qué fecha se terminó el litigio, ¿sí? Este es un certificado. Aquí le muestro otro más, ¿sí? Aquí está un número, los mismos datos de identificación. Este es de Enrique Peña Nieto. ¿Sí? Aquí está, a quién está reconociendo. ¿Sí? La ubicación. Y por supuesto, vienen los sellos, ¿verdad? Y demás. Aquí tiene del lado derecho de su pantalla el certificado de derecho sobre tierras de uso común. ¿Sí? Aquí, como puede observar, no tenemos ninguna delimitación, a diferencia del certificado parcelario, donde hablamos de las colindancias, ¿verdad? Con las parcelas. Aquí no, ¿sí? Aquí no, porque es de uso común. Y aquí nos dice que ampara el 1% de los derechos sobre las tierras de uso común del ejido Tetelcingo, municipio de Acatlán, estado de Puebla, a favor de Hernández Felipe, Marina Hernández Felipe, y aquí están los dos documentos, tanto su certificado parcelario como certificado de derechos sobre tierras de uso común, para que apenas los vaya conociendo, ¿sí? Bueno, regreso entonces a la ley agraria, ¿sí? Aquí entonces hablamos, ¿verdad?, de este ejidatario y cómo es que, o cuáles son esos documentos, ¿verdad?, que nos permiten este reconocimiento. Y en el caso del primero, pues ya nos decían, tiene su fundamento en una resolución del Tribunal Unitario Agrario. Bien, entonces aquí el artículo 13 nos habla, ¿verdad?, de esos sujetos que viven al interior del ejido, los avecindados del ejido. Dice, para los efectos de esta ley son aquellos mexicanos mayores de edad, tampoco tengo excepciones legales, que han residido por 1 año o más en las tierras del núcleo de población ejidal y que han sido reconocidos. Fíjese bien, necesito nuevamente, por eso es el órgano supremo, porque es el que decide quién sí, quién no, reconoce o no reconoce, ¿verdad? Y si no tiene este reconocimiento, bueno, pues se va directamente al tribunal. Los avecindados gozan de los derechos que esta ley les confiere. Ya vimos algunos, adquisición de parcelas, convierte, transforma su calidad y se convierte en ejidatario, ¿verdad? O en el caso de propiedad privada, cuando se adquirió previamente el dominio pleno, bueno, pues estamos hablando de un propietario, ¿verdad? De normas de derecho civil y ya escapan a lo que es la reglamentación agraria, ¿sí? ¿Dudas hasta aquí? ¿Sí? ¿Alguien me levanta su mano? Esmeralda, le escucho. Sí, profesora, con lo del artículo 16, la fracción primera y segunda de los certificados, la Sí, autoridad competente para emitirlo es el Registro Agrario Nacional. así es, Ambos. Ok, profesora. Y ¿sí? tengo otra duda. Por ejemplo, los avecindados podrían ser también aquellos descendientes de los ejidatarios que no son
pues considerados como herederos. Claro, sí, cualquier persona, Esmeralda. De hecho, nosotros si estamos trabajando al interior de un núcleo o realizamos alguna actividad, digo, puede ser el solo hecho de tener esta permanencia al interior de los núcleos agrarios, ya garantiza que seamos reconocidos, pero no todos quieren este reconocimiento, no les es necesario, ¿sí? Sí, Pero para algunos sí. O sea, si usted ya de inicio, ¿verdad? Quiere o pretende tener en titularidad algunos terrenos, sean parcelas o desincorporados, entonces sí va a querer que le hagan el reconocimiento formal. Y si la asamblea lo niega, entonces vamos al tribunal. Ok, profesora. ¿Sí? Y por ejemplo, en ese caso, ¿por qué, pues la asamblea, por qué negaría el reconocimiento de avecindado? Hay muchas situaciones. Bueno, voy a comentar una muy básica para que quede claro, porque bueno, siempre pensamos que las actuaciones de aquellos que nos representan pues parten de la buena fe. Usted se imagina y me va a decir, ay maestra, miren que si no lo hubiera visto no lo comentaría. Imagínese usted que hay personas, integrantes de los órganos de representación, que cobran como si hiciéramos un trámite de carácter administrativo. Se llegan a presentar incluso como si fuesen autoridades. Ahorita, Javier, ¿es en el mismo sentido o es algo diferente? Es igual lo que usted comentaba, que luego el comisario, Ajá, comisariado. el comisariado, perdón, de Ajá, Ejidal, como usted lo comenta, es una persona que hay veces se cobran algunos trámites, incluso sí, las juntas ejidales se ponen muy, muy intensas porque incluso así llega a es. haber muchas discusiones. Yo he ido bueno, cuando era niño, yo iba a muchas juntas ejidales y era cada 2 meses. En ese ejido Ajá, era cada 2 meses las juntas y luego sí se armaba muchos pleitos porque había muchos ejidos que son muy desunidos. Ese ejido que exactamente. le estoy comentando es en Oaxaca. Sí, bueno, ¿qué le digo? Hay algunas localidades que son más aguerridas que otras y como dice Javier, las discusiones son muy acaloradas. Ustedes no se imaginan de verdad o pensarían como, de alguna manera, es como una reunión vecinal. No, muchachos, porque aquí hay demasiados intereses. Hay personas que se benefician de la confianza que les han dado los representados, en este caso los ejidatarios, y se aprovechan de ello. ¿Por qué? Pues porque dicen que tienen necesidades y si estoy realizando la representación, no me puedo dedicar realmente a la explotación agropecuaria, porque tampoco dentro de la ley encontramos una representación, un pago para el ejercicio de estos derechos. Partimos de aquellas personas con conocimiento, con experiencia, pero sobre todo con buena fe. Y la verdad es de que no. Hay muchas situaciones que se presentan ya en la propia gestión, en la representación de los núcleos agrarios, que puede ser una tentación económica, ¿sí? Y que incluso pueden dejar de lado, ¿verdad? Esta situación de realmente trabajar en favor de mi núcleo agrario. Y como dice Javier, bueno, a veces los términos de las conversaciones que se presentan dentro de la asamblea no son tan amistosos como nosotros quisiéramos. Ha terminado mal una asamblea, ha habido personas después de la asamblea, pues que ya no están, ¿sí? También hay que entender estos escenarios y desde la ley, pues obviamente no los visualizamos, necesitamos ser parte interactuante, ¿no? De estos núcleos para entender un poquito más cómo es que se dan las cosas. Desde la ley, desde el delineado legal, pues es como el deber ser, ¿no? Lo que se supone debería de ser en la praxis, pero bueno, pues en ocasiones no es así. Pero bueno, muchas gracias. Esmeralda, ¿sí quedó un poquito más claro? Sí, profesora, muchas Bueno, gracias. nada más cierro el comentario de cuál era el costo, porque hay de costos a costos, ¿sí? Sí, Yo solamente le quiero decir que una constancia, ¿verdad? Llega a costar hasta, lo he visto en papel, porque lo cobran, 30,000 pesos. Nada más díganme ustedes si es posible, pues qué trámite estamos haciendo, ¿no? ¿Por qué cobran eso? Porque se los han permitido, ¿sí? Pero bueno, entonces vamos a esta última parte, ¿verdad? Donde hablamos de
esta vinculación, ya lo habíamos platicado en algún momento dentro de la clase, la vinculación que se establece, ¿verdad?, con diversas disciplinas que salen del derecho agrario. Y por ahí ustedes me ponían a manera de ejemplo, algunos, por supuesto, decían que el derecho sucesorio. Pues justo el derecho sucesorio no puede ser ejemplo de la vinculación del derecho agrario con el derecho civil. Si usted me dice contratos, sí. Si me dice asociaciones, le voy a decir sí, pero en materia de sucesiones, no. ¿Por qué no? Porque puntualmente están reglamentadas. El artículo 17 reconoce que el derecho de los ejidatarios para designar a quién va a sucederle cuando la persona fallezca. Cuando yo ya no respire, entonces, ¿quién me va a suceder en mis derechos? Estas personas. Estas personas me refiero no porque vaya a ser transmisible de persona a personas, no, es de persona a persona. Para una sola persona. Dije personas porque tengo la posibilidad de nombrar hasta 5, un orden de preferencia del 1 al 5. Si el 1 no puede, entonces va el 2. Si el 2 no puede, entonces va el 3 y así sucesivamente. ¿A quién vamos a designar? A quien usted quiera. No importa quién sea, usted tiene ese derecho. Usted es el titular. Aquí nos dice una sugerencia. Para ello podrá designar al cónyuge, a la concubina o concubinario, o en su caso, a uno de los hijos, a uno de los ascendientes, a cualquier otra persona. Es una sugerencia legal. Puede no tomarla en consideración, ¿sí? ¿Cuándo es que se formaliza? Cuando es depositada en el Registro Agrario Nacional o bien apoyados en la figura del notario público, fedatario público, ¿verdad? Pues se establece esta formalización. Y otra de las situaciones, podemos hacer las designaciones que nosotros queramos, es decir, hacer este depósito las veces que cambiemos de forma de pensar. La de última fecha es la que va a prevalecer, ¿sí? Y el artículo 18 nos habla de un escenario diferente, cuando no hemos hecho uso de este derecho. No hacemos nada, no pensamos en el futuro y entonces pues que se lo quede quien deba al momento que yo deje de estar, ¿verdad?, en este planeta. ¿Qué va a pasar? Bueno, pues que vamos a conocer la circunstancia particular de estos sujetos. ¿Eres casado? Bueno, fuiste, sería lo correcto. ¿Fuiste casado? No. ¿Vivió con una persona? Sí. ¿Tienes hijos? ¿Alguno de ellos es mayor de 18 años? Esas circunstancias son las que vamos a tomar en consideración porque directamente es el tribunal quien decide. ¿A quién? ¿Al cónyuge? ¿A la concubina o concubinario? ¿A uno de los hijos del ejidatario? ¿A uno de los ascendientes? ¿Se dan cuenta? Dice a uno, no dice a los, y no habla de y. Por eso digo, el derecho sucesorio agrario es de persona a persona, ¿sí? Y bueno, cuando no existan sucesores, maestro, ¿qué pasa? Pues que el tribunal vende al mejor postor esos derechos. ¿Sí? ¿Quién paga más? Por supuesto que los ejidatarios y los avecindados del lugar tienen preferencia sobre esa venta. Y bueno, pues aquí, ¿qué pasa con el dinero de esa venta? Pues se queda directamente para el núcleo agrario al que pertenecían dichas tierras. ¿Dudas hasta aquí, muchachos? ¿No? No, maestra. Gracias. No, profesora. Gracias. La última parte, bueno, ¿cómo perdemos la calidad de ejidatario? Pues por cesión legal de nuestros derechos parcelarios y comunes. Muchachos, si yo vendo aquello que me acredita como ejidatario, ¿qué soy? Pues un sujeto de derechos y una persona, pero ya no soy ejidatario. Por renuncia a los derechos. Y me dice, maestra, ¿quién renuncia? Sí, muchachos, hay situaciones fácticas que nos hacen, ¿verdad?, establecer la renuncia a esos derechos. ¿Y a favor de quién se renuncia? A favor del propio núcleo al que se pertenece, ¿sí? Pero esto estamos hablando si se da la formalización, porque se tiene que hacer el documento, ¿sí? Aunque no lo vemos, qué bueno que no lo vemos tan habitual, sí hay personas que lo hacen. Y la última parte, prescripción negativa. Cuando otra persona adquiera mis derechos y haya una situación, ¿verdad?
¿Por qué? Porque nos declaran ausentes. En ese sentido, nosotros sabemos que tiene dueño, pero no lo ubicamos. A ustedes les toca vivir una etapa, un escenario donde difícilmente a alguien no podemos ubicar. Si yo no te ubico directamente, lo hago a través de personas cercanas a ti, pero eso no se venía presentando, menos para el sector agropecuario, y menos cuando les hablo de que las personas dejaban sus tierras para buscar otras opciones, ¿verdad? Y mejorar sus condiciones de vida. A eso se refiere. Cuando pasó el tiempo, no pudimos ubicar a la persona y hay otra persona que, sabiendo que esa tierra tiene derecho, cumple los requisitos de la prescripción negativa. Transcurso del tiempo a título de dueño con conocimiento de la asamblea. ¿Sí? Y entonces viene la pérdida de la calidad de ejidatario. Y bueno, este último escenario, que es el artículo 20 bis, nos habla cuando el ejidatario o el avecindado sea declarado ausente en los términos, ¿verdad?, de una legislación, se procederá conforme a lo que establece el artículo 18. Pero fíjense bien, ¿qué nos dice el 18? ¿De quién habla nada más? Del ejidatario. Cuando nosotros estamos ante un titular que por el transcurso del tiempo se declara ausente, es un año, ¿qué pasa con sus derechos? Que en orden de preferencia se va a hacer la asignación a uno. Si hay un cónyuge, en automático los demás dejamos de tener derecho, ¿sí? A eso se refiere el artículo 20 bis. ¿Sí? ¿Dudas, muchachos? ¿Comentarios? Dígame, Esmeralda, le escucho. Sí, profesora, ¿podría repetir lo que dijo sobre el artículo 20 de la fracción 3 cuando no se reconoce al dueño se adquiere, ¿cómo se dice? ¿Prescripción negativa? Ajá, sí, por favor. A ver. Ya. En la prescripción negativa estamos hablando, ¿verdad?, de la adquisición por el transcurso del tiempo de los derechos que se tienen cuando nosotros no conocemos o no podemos ubicar al titular de esos derechos. Tiene un dueño conocido, cierto y determinado. Incluso existen lo que son los certificados, pero no podemos nosotros, ¿verdad?, ya ha pasado, ¿verdad?, más de 10 años y no sabemos el paradero de esa persona. No sabemos si siquiera siga viva. Entonces opera la figura de la prescripción negativa, en cuyo caso el tribunal lo que hace es un reconocimiento a título de dueño. ¿Por qué? Porque así está de facto realizando actos, ¿verdad?, de usufructo sobre esos terrenos con conocimiento de la asamblea. ¿Sí? Porque hay otros. Acuérdense que también hay prescripción positiva. ¿Sí? Aquí es la prescripción negativa. ¿Sí, Esmeralda? Sí, profesora, muchas gracias. ¿Alguien más me levantó la mano? ¿No? Bueno, les dejo activa su participación del día. Ay, permítanme, yo estoy en otra. Aquí está. Permítanme, por favor. Y también está activado, muchachos, lo que es su actividad semanal, ¿sí? Entonces, aquí está. Preguntamos, ¿ya está asignado? Por favor, verifíquelo. Obviamente, por el tiempo que yo me retrasé, voy a dar 5 minutos más. Es para 5 minutos, pero bueno, vamos a dejarlo 11:08 para que lo haga con toda la tranquilidad, ¿sí? Perdón, 12:08. Son 12:05, perdón, 12:05, ¿sí? Y también activo en este momento su actividad semanal número 5, ¿sí? Aquí está, derechos y obligaciones de los ejidatarios. Si usted termina, ya no me quiere hacer ningún comentario, le deseo un gran fin de semana
Y el próximo lunes, por favor, con Derecho Ambiental, veo a coordinadores, por favor, para presentarles nuestro trabajo final. Javier Moreno, lo escucho. Disculpe, entonces la participación de hoy es las diferencias entre ejidatarios y avecindados. Así es. Ah, muy bien, gracias. Gracias. ¿Alguien más tiene dudas? Profesora, Sí, Esmeralda. los certificados que hoy nos mostró en clase y el reglamento interior que nos presentó ayer, Ajá. ¿nos lo va a compartir? Ay, mi reglamento. Ay. Les voy a enseñar a hacer uno. Ok. Sí, ¿Sí? profesora. Sí, muchas gracias. No, ¿de qué? Profesora, Lo escucho. ¿puedo quedarme a platicar con usted al último? Bueno, cuando estaba mis compañeros. A ver, perdón, casi no lo escucho. Si puedo hablar con usted, bueno, ¿Puede hablar conmigo, Jonathan? sí, al final. Bueno, ya. Ok. Esperamos entonces. Permítanos. Sí, profesor. Gracias. Si ya terminó su participación, se puede desconectar. Gracias. Listo, profesora, que tenga buen día. Gracias. Gracias a usted, igualmente. Gracias, maestra, que tenga buen día. Hasta luego, gracias.
Hasta luego, profesora. Gracias. Hasta mañana, gracias.